para muchos que vienen hoy a acompañar las personas que hoy van a dar el paso del bautismo y es un día de alegría, de celebración y queremos prepararnos para lo que va a venir después. Así que hoy no vamos a estudiar Mateo, vamos a hacer una pausa y vamos a tomar un tiempo esta mañana para entender un poquito de lo que va a pasar. Y vamos a escuchar testimonios, vamos a escuchar a personas hablar de lo que pasó en sus vidas, vamos a verles entrar ahí al agua del bautismo, vamos a cantar, a disfrutar de un tiempo en comunión, pero quiero que entiendas lo que hay atrás de todo esto. ¿Cómo es que una persona de los que vamos a ver hoy, que van a compartir de lo que Dios hizo en su vida, cómo llegó hasta ese punto? Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde podríamos ir para ver cómo Dios salva a alguien y cómo Dios obra para cambiar la vida de esa persona completamente. Pero hay una carta que es primera de Tesalonicenses, que ahí es donde vamos a abrir esta mañana, que es especial. Cada conversión, cada salvación es un milagro, es el poder de Dios. Pero en algunos momentos Dios hace algo tan especial que la salvación de estas personas se vuelve un gran estímulo para muchos, que lo ven y se gozan y alaban al Señor y ven el resultado de esa salvación. Y esto es lo que pasó con la gente aquí en Tesalónica. El nombre de la carta tiene que ver con una ciudad del mundo antiguo que se llamaba Tesalónica, y ahí había comenzado una iglesia. La ciudad era una ciudad muy grande, una ciudad muy importante para el Imperio Romano en el sentido comercial y para la vida social del imperio. La ciudad de Tesalónica era una ciudad bien conocida. Estaba en un camino muy importante, así que mucha gente pasaba por ahí y sabía de lo que era la ciudad y conocían muy bien la vida de la ciudad ahí. Pablo viajó a la ciudad de Tesalónica en un momento cuando él estaba viajando en sus viajes misioneros y él tuvo una visión del Señor, le dejó ver a un hombre que era de la provincia de Macedonia y que ahí en la visión que Pablo tuvo, este hombre estaba rogándole a Pablo, por favor, vení y ayúdanos. Pablo no tenía planeado ir para allá, pero cuando él vio eso, él pensó, es Dios que está queriendo que vayamos a ese lugar a predicar el Evangelio. Así que viaja para Macedonia y llega primero a Filipos, y de ahí se empieza una iglesia que conocemos bien también porque hay otra carta que está dirigida a los filipenses, y después fue a Tesalónica. Y Tesalónica queda como sería en el norte de Grecia. Cuando llega a la ciudad y empieza a predicar, Dios empieza a obrar en el corazón de las personas. Y estas personas que antes habían vivido para la idolatría, ahora empiezan a rechazar toda la idolatría y a afirmar lo que Pablo está diciendo. Están creyendo en el Evangelio y empiezan a congregarse, y poquito tiempo después, 3 semanas estuvo Pablo nomás ahí en la ciudad de Tesalónica, se levantó una turba. Había judíos que venían persiguiéndolo a Pablo y que por celos y envidia y porque ellos querían que frenara la predicación del Evangelio, ellos convencieron a la gente de Tesalónica que Pablo era un revolucionario, que Pablo era un gran peligro para la sociedad. Así que levantaron una turba y la vida de Pablo corría peligro. Pablo no tenía miedo de morir por Cristo, pero él decide salir de la ciudad y quedan ahí los creyentes y Pablo sigue su camino. Un tiempo después, Pablo está pensando en la gente ahí en Tesalónica y él tiene esta carga. ¿Cómo seguirá la obra ahí? ¿Qué habrá pasado con los creyentes? Así que decide mandarlo a Timoteo para que vaya y averigüe.
No viaja él a Tesalónica probablemente porque él no podía ir. Tenía prohibida la entrada. Imagino era un hombre más conocido que Timoteo y entonces él iba a causar mucho revuelo. Entonces él pensó que vaya a Timoteo y simplemente que llegue, vea y después traiga un informe de cómo siguen los creyentes allá. Timoteo viaja, va a la ciudad y se encuentra con los creyentes ahí y se asombra de lo que pasó. Porque en vez de la iglesia desaparecer o de estar los creyentes escondidos en algún lugar con miedo, la iglesia ha estado creciendo. La iglesia ha estado siendo un testimonio y ha hecho un impacto en toda la región. La iglesia está vibrante, está la iglesia madurando, afirmándose. La iglesia tiene una evidencia muy clara del poder de Dios, la obra de la fe, el trabajo del amor, la constancia en la esperanza, todas estas cosas que Timoteo ve llenan su corazón. Así que se vuelve Timoteo y le cuenta a Pablo todo lo que estaba pasando ahí. Y Pablo se siente tan agradecido a Dios y tan gozoso que les escribe una carta a los tesalonicenses para expresarles esto, el asombro que él siente y la gratitud a Dios por la salvación que él había traído a esta ciudad. Y esta es la carta que tenemos acá. Esta carta que fue mandada a Tesalónica, después fue guardada y copiada por otras iglesias y al final está acá en el Nuevo Testamento. Es la carta que Pablo le escribió a esta iglesia. Ahora, quiero que entiendas este contexto. Cuando Pablo llegó a Tesalónica y empezó a predicar ahí el mensaje, lo que él les dijo no era algo que hubiese sido muy popular. Imagínate el mensaje que Pablo trajo. Él lo que le decía a esta gente es que un hombre que se llamaba Jesús, que vivió y creció en la tierra de Judea, ahí fue sentenciado a muerte por los romanos como un sedicioso y crucificado, que es la muerte más vergonzosa y en la que se crucifican a los criminales. Y fue crucificado porque su propia nación le rechazó. Él decía ser el rey de Israel, pero Israel misma no creyó que él fuera a ser el rey, más bien lo entregaron a los romanos para que lo maten. Pero que este que había sido crucificado al tercer día resucitó. Y que él realmente era el rey de un reino como nunca existió en el mundo. Un reino universal y un reino eterno. Y este rey, que es Cristo, llamaba a todo el mundo a dejar su pecado y a dejar la idolatría y todos los dioses falsos y venir a él y de forma incondicional rendirse por completo a su voluntad y entregarse para que toda su vida pueda servir para llevarle gloria al Dios que merece toda la honra y toda la adoración. ¿Quién querría responder a un mensaje como este? Una locura, algo absurdo para la mente de esa gente. O alguien dice, bueno, pero esa gente no era muy inteligente y capaz que podrían haberse creído algo tan absurdo como lo que acabo de describir. Para nada. Esa gente era gente que estaba acostumbrada a pensar. Y era gente que cuando escuchó eso, hubiese sentido lo mismo que una persona hoy en día. Esto es algo absurdo. ¿Por qué querría yo dejar mi vida, dejar mis intereses, dejar mis planes, dejar mis deseos, todo para seguir a un hombre que murió en una cruz y que dice ser el rey de todo el mundo? Y tengo que darle toda mi lealtad a él. O sea, no solamente tengo que incorporarlo dentro de todos los dioses que amo, sino que tengo que darle a él toda mi atención. Tengo que destruir todos los dioses y que él sea el único Dios para mí. O sea, humanamente, esto no lo podríamos explicar. Pero pasó. Esa gente que escuchó ese mensaje lo creyó y dejó todos sus ídolos y se consagró a servir al Dios vivo y verdadero. Y sus vidas cambiaron de manera radical, de la noche a la mañana.
Estas personas tenían ahora otro enfoque totalmente distinto y empezaron a crecer y el Señor les empezó a usar grandemente en ese contexto, en ese tiempo. Y la pregunta que quiero que pensemos en esta mañana es, ¿dónde hay un poder capaz de transformar un alma de esta manera? ¿Qué lo puede hacer? ¿Lo puede hacer un sistema religioso? ¿Lo puede hacer un orador elocuente que logre convencer a toda esta gente y las engatuse y las cambie, ¿no es cierto?, para que este cambio radical se pueda ver sus vidas? ¿Dónde habría un poder capaz de cambiar el alma de una persona en una forma tan radical como pasó con los tesalonicenses? El pasaje que les quiero leer esta mañana nos va a mostrar dónde está ese poder. Ese poder está en la palabra de Dios. Hay algo misterioso, pero asombroso y tan palpable y tan real que no puede ser negado por nadie. Y es que este libro que tenemos acá, que llamamos la palabra de Dios y que verdaderamente lo es, cuando es predicada, Dios toma esa verdad y obra en el alma de una persona con tal poder que la transforma para siempre. Cambia toda la inclinación de su corazón, todos sus deseos, todos los objetivos de su vida. Y ese poder va a seguir haciendo un efecto que va a terminar de llevar a esta persona hasta ser como Cristo. El poder de la palabra no se compara con nada de lo que hay en este mundo. Y de eso quiero que veamos. Vamos a hablar hoy sobre el efecto transformador de la palabra de Dios. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El efecto transformador de la palabra de Dios. Dice así, Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En estos poquitos versículos, vos podés tener un vistazo de qué fue lo que pasó con los tesalonicenses. Y en resumen es esto, es el poder de la palabra de Dios. Y quiero que veamos entonces el efecto que ese poder está produciendo en la salvación de esta iglesia. Porque lo mismo que vamos a ver en ellos es lo que hoy vamos a presenciar en los testimonios y en los símbolos que hoy vamos a usar. Lo que vamos a ver es el efecto del poder de la palabra de Dios obrando en la vida de personas. Vamos a dividirlo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver que el efecto transformador de la palabra de Dios opera en aquellos que la reciben con fe. El poder transformador de la palabra de Dios opera en aquellos que la reciben con fe. Comienza ahí el versículo, cuando en el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo nos va a contar por qué es que hay tanto gozo en su corazón. Y en esto él va a mostrar lo que pasó con los tesalonicenses. Esta es la explicación, por eso arranca con esa expresión, por lo cual, por esta razón, nosotros damos gracias a Dios.
En muchas cartas, Pablo usa palabras de gratitud y de alabanza a Dios cuando él ve la vida de los salvos. Porque cuando vos ves a una persona que está abrazando a Cristo, que está siguiendo a Cristo, que está siendo transformada por el poder de Dios, que está dando un testimonio de la gracia del Señor, tenemos que alegrarnos. Tenemos que celebrarlo. Porque esto es un milagro. Y es algo digno de celebrar. Déjenme mostrarles, por ejemplo, lo que Pablo dice a otras iglesias. Por ejemplo, a la iglesia que estaba en Roma, Pablo le escribió en Romanos capítulo 1, versículo 8 esto. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo nunca había ido a Roma todavía, pero Pablo escucha por todos lados la fe de esta iglesia. El efecto del poder del Evangelio ahí y cómo estas personas habían creído en el Evangelio. Después a los Corintios Pablo le escribe esto. La iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas. Pero Pablo está alegre cuando piensa en Corinto, porque aunque hay muchas cosas que no están bien, hay algo que es precioso en esta iglesia. Y es que se ve el efecto del poder de la palabra de Dios también ahí. Lo dice en el capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios 1, 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Efesios 1, 16, a la iglesia en Éfeso le dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Filipenses 1, 3 a 4, la iglesia en Filipos, le dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En Colosenses 1, 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Y en Filemón, versículo 4, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo tiene esta actitud todo el tiempo. Él es un misionero, él viaja por todos lados, él predica el evangelio a mucha gente, él se comunica con personas y su corazón explota, porque él ve en toda esa gente el efecto de esa obra de salvación. Pero de la iglesia de Tesalónica es especial. Porque aunque él se lo dice a muchos, a los tesalonicenses ya se los había dicho. Mirá en el versículo 3. Ahí volviendo a 1 Tesalonicenses 1, en el versículo 3 dice, el versículo 1. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya les había dicho que él se alegraba por ver la salvación que ellos habían recibido. Entonces, esto es característico, Pablo se lo dice a muchos, los tesalonicenses podríamos pensar son uno más a quien Pablo le habla. Pero cuando llega el capítulo 2, aunque Pablo ya se lo dijo, no se puede contener de tener que parar de nuevo y decirle, pero se lo tengo que decir una vez más. Y esto hace la carta a los tesalonicenses única. Es la única vez que Pablo va a repetir más de una vez este concepto de alabar a Dios por lo que Él está haciendo en la salvación de estas personas. Muchos ven que esta carta es especial porque si bien las iglesias todas fueron salvadas por gracia, la iglesia de tesalonicenses se veía la gracia del Señor de una forma muy, muy preciosa. Y Pablo tiene palabras de alabanza y gratitud. Fíjate que cuando Pablo lo dice, él lo dice así, nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Cuando Pablo ve la salvación de esta gente, Pablo no está pensando en quién trajo el evangelio, no está pensando en qué medios Dios usó o en qué contexto sucedió, porque todo eso es solamente las herramientas que Dios usó para salvar. Pero el responsable por la salvación de estas personas no fue ninguna otra persona. Hay un solo responsable y es Dios.
Por eso es que Pablo alaba a Dios. Y hoy vos vas a escuchar a personas hablar de eventos, de situaciones, de momentos en donde escucharon. Pero a quien alabamos por la salvación no es otro que a Dios mismo. Porque la salvación es un milagro. Porque que una persona que se ama a sí misma, que solo piensa en sí misma, que solamente vive para sus propios deseos, de repente esté dispuesta a abandonar todo eso para vivir para Cristo, esto no podría pasar de ninguna otra manera. Y por eso Pablo dice, gloria a Dios. A Él debemos alabar. Y Él dice, siempre damos gloria a Dios. O sea, Él no cesa, no es suficiente nunca. Lo puedes decir una vez, 10 veces, 1000 veces y nunca es suficiente para expresar gratitud al Dios que salva. Porque ahora un alma que antes iba a estar perdida eternamente en el tormento, ahora este alma es beneficiaria del más alto honor y bendición que existe en este universo. Ser llamada hija de Dios, disfrutar de todas las bendiciones del reino de Dios. Todo esto por gracia. ¿Cuándo se acaba de decir nuestra actitud de gratitud a Dios? Nunca. Siempre damos gracias a Dios, dice Pablo. Ahora, aunque él da gracias a Dios, él está pensando en cómo Dios obró en la vida de estas personas y cómo fue que el poder de la palabra de Dios tuvo efecto en la vida de los tesalonicenses. Y mira cómo lo describe. Él no cesa de dar gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pablo está pensando en el día en que llegó el Evangelio ahí a Tesalónica. Y Pablo dice, es Dios el que salva, pero esto es lo que yo agradezco a Dios. Yo agradezco a Dios de que, o por esta razón, de que ustedes recibieron la palabra con una actitud específica que se va a explicar acá. ¿Qué es lo que hizo posible que la palabra haga ese efecto en ellos? Porque no todos los que escuchan la palabra van a ser salvados por el poder y el efecto salvador de la palabra. La verdad es que frente a la misma predicación se sientan los que van a endurecerse frente a la palabra y los que van a rendirse a la palabra. Frente a la misma predicación se van a sentar los que van a creer y los que no van a creer. Los que van a ir al cielo y los que van a ir al infierno. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, acá Pablo lo está señalando. El gozo de Pablo es que ellos, cuando ellos recibieron la palabra, y acá, Pablo usa 2 veces acá, mirá la palabra recibir, vos la lees en el español, y aparece cuando recibisteis, y después la recibisteis, no como palabra. Pero en griego son 2 palabras distintas. Esto que aparece acá en español como recibir, hay 2 conceptos distintos. En el primer caso, cuando usa la primera vez la palabra, cuando recibiste la palabra, está hablando Pablo de las personas que le hicieron poder tener acceso a la palabra. Ellos recibieron la palabra en el sentido de que hubo un agente humano que Dios usó para que la palabra que tiene el poder para salvar llegara hasta ellos. Miren, nadie se va a salvar jamás simplemente meditando y mirando el universo. Porque solamente por la predicación de la palabra, por la predicación del Evangelio, personas pueden tener el efecto del poder de la palabra que les transforma. De eso está hablando Pablo acá, en Romanos capítulo 10 explica eso. Sin predicador no hay salvación. Porque ¿cómo oirán sin haber quien les predique? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el mensaje de la palabra tiene que llegar a todo el mundo, tiene que llegar a cada rincón, tiene que llegar a cada persona. Y de eso está hablando Pablo, el mensaje de la palabra llegó a Tesalónica. Fue el poder de la palabra el que les salvó, pero llegó. Porque Dios usa medios ordinarios para producir una salvación extraordinaria.
La salvación es un milagro, pero no viene en una forma sobrenatural, sino que es producida a través de medios naturales. Hay un hombre parado predicando y aunque ese hombre no tiene ningún poder y sus palabras no podrían hacer nada en los corazones, el poder de Dios va a obrar para salvación a través de ese evento, a través de la predicación. Y Pablo se goza de que cuando pasó eso, hay algo que déjenme mencionarles entre paréntesis. Pablo agrega en el griego una expresión que no está traducida al español. En ese primer parte, cuando dice, cuando recibiste la palabra, sí, bueno, ahí cuando dice de Dios estaría la idea. Es la palabra que le pertenece a Dios. Es la palabra de la cual Dios es el origen. Es la palabra que fue enviada por Dios. Es la palabra de Dios, es la expresión que tenemos ahí, ¿sí? Y esto es importante, porque lo que va a salvar personas es el poder de la palabra, y por eso es que los predicadores tienen que hablar la palabra y solo la palabra. De otra manera eso nunca podría haber pasado lo próximo, ¿no? Fue la palabra de Dios lo que llegó acá. Y esto es lo que Pablo está celebrando. La próxima vez que usa la palabra recibisteis, entonces fue la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Ahí está el agente humano, ¿no es cierto? Nosotros fuimos el instrumento. Nosotros no somos la explicación de lo que pasó, porque nosotros solo hablamos, pero es Dios el que hizo la obra. Y lo hizo porque ustedes lo que escucharon fue la palabra de Dios de parte nuestra. Qué importante, ¿no es cierto?, es que los predicadores prediquen la palabra de Dios y no sus propias ideas. Porque esto es el único medio por cual las personas que están sin Cristo pueden ser transformadas por el poder de la palabra. Pero no solamente Pablo predicó la palabra, sino que los tesalonicenses la recibieron, la segunda vez que aparece la palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahí la segunda vez que aparece la palabra recibir es otra palabra griega que tiene el sentido de dar la bienvenida. Es como cuando un viajero llega a la casa cansado, ¿no es cierto? Y el anfitrión abre las puertas, le hace entrar, le sirve la comida, le prepara la cama y está todo listo para recibir a este viajero que acaba de llegar a casa. Esa misma idea con la que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento es la que está usando Pablo acá. Los tesalonicenses recibieron la palabra. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que está frente a la predicación y su corazón no tiene ningún efecto? La predicación de la palabra. Se va igual como llegó. Perdido en su pecado, entregado a la idolatría, a los deseos de su corazón, sigue en la misma dirección. Y acá está la clave. La clave es que los tesalonicenses tuvieron una actitud hacia la palabra. ¿Y cuál es? La de uno que le dio la bienvenida. Uno que cuando estaba escuchando la palabra, no resistió la palabra. No argumentó contra la palabra. No fue indiferente a la palabra. No se distrajo cuando sus pensamientos tenían que estar enfocados en la palabra, sino que todo su corazón fue como esa casa abierta esperando a este viajero y preparó todo para que cuando llegue lo abrace. Y así la palabra fue a su corazón. Esto es un tesoro. Esto es algo precioso. Ahora, nosotros sabemos que el hecho de que una persona reciba la palabra de esta manera es algo que Dios tiene que hacer en su corazón. Porque en nuestro estado natural, a nosotros no nos importaría la palabra. Seguiríamos haciendo lo mismo que siempre, pero es del Espíritu Santo que pone una carga en el corazón, que trae convicción a mi vida, que trae ese apetito y deja que vea yo lo que nunca vi antes, y de repente la palabra no es solamente ruido, no son solamente ideas, es
poder de Dios. Y en mi corazón está esa disposición. Yo la necesito. Yo la abrazo a esa palabra. Y eso es lo que pasó con los tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra. Esto tiene que ver con la respuesta de ellos a la predicación. Y ellos recibieron la palabra, fíjate la expresión, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Cuando estaban escuchando a Pablo hablar, no solamente estaban dándole la bienvenida a lo que Pablo decía. Ellos veían que atrás de lo que Pablo estaba diciendo es Dios diciendo esto a través de Pablo. No son palabras de hombres. Yo creo que Pablo está aclarando esto acá, porque esta era una acusación muy común en su tiempo. Cuando Pablo salía a predicar, ¿qué decía la gente de Pablo? Este palabrero, este hombre, ¿no es cierto?, que manipula a la gente con sus ideas, que está trastornando a las sociedades. La acusación era que lo que Pablo decía venía de él, que él se lo había inventado, que él estaba usándolo, que él estaba manipulando a la gente. Y Pablo dice, gloria a Dios, que en los tesalonicenses pasó algo distinto. Ellos vieron a Pablo hablar de parte de Dios. Y nuestro tiempo no es diferente al de aquella época, ¿no? Hoy la gente no cree que este libro sea la palabra de Dios, ¿no? Ese libro lo escribieron los hombres. Este libro está lleno de errores. Ese es un libro anticuado de una época pasada. Ahora las sociedades han cambiado. Están progresando. ¿Cómo nos vamos a quedar aferrados a algo que ya es obsoleto, ya no sirve? Puede sacar algún principio moral, claro, pero tomarlo como las palabras de Dios, lo que tenemos acá, de ninguna manera. El enemigo siempre ha tratado de sembrar estas dudas en la mente de las personas. ¿Sabes por qué? Porque si una persona no cree que la predicación no son palabras de hombre, sino las palabras de Dios, esa persona nunca se va a salvar. Esa persona se va a perder. Porque el efecto transformador de la palabra de Dios sucede en corazones receptivos, en personas que creen que es la palabra de Dios. Porque si fuesen a ser palabras de hombre, lo que yo estoy haciendo ahora no te sirve de nada. No es que vos decís, mira, yo no creo que sea la palabra de Dios, pero capaz que me haga bien escuchar. Olvídate. Si no es la palabra de Dios, huí. Porque yo soy un engañador. Porque yo te estoy diciendo que tenés que obedecer todo lo que te digo, porque es Dios el que lo está diciendo. Este libro o es o no es la palabra de Dios. No hay términos medios. Y en los tesalonicenses este fue el milagro, esta fue la gracia, esto fue lo asombroso, esto es lo que le da tantas razones para agradecer a Pablo. Es que cuando ellos escucharon, es Dios hablando, Dios. No fueron palabras de hombres. Y Pablo lo dice muchas veces. Ahí, por ejemplo, en Gálatas 1, versículo 11, Pablo dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, lo que yo les estoy enseñando no son mis ideas, ni son las ideas de ninguna otra persona de la cual yo aprendí y ahora se las estoy tratando de pasar a ustedes como una forma de adoctrinamiento. Lo que le estoy diciendo es la verdad de Dios. Vos lo podés creer o no creer, pero esto es lo que el texto dice. Este libro dice ser la palabra de Dios y yo lo creo. Los tesalonicenses lo creyeron. Y eso es lo que hizo que sus vidas sean transformadas. Ellos lo vieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y esto es lo que dice, no solamente los tesalonicenses creyeron que era la palabra de Dios, sino que eso es verdad. Lo que ellos creyeron es así, no es ingenuidad. No es solamente alguien que no entiende, ¿no es cierto? Y entonces se cree cualquier cosa. Es un hecho irrefutable. Es la verdad más verdadera de todo este universo.
en un mundo de confusión y de ideas y de verdades relativas, hay una sola verdad absoluta. Esto que vos tenés acá. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan 17:17. De todo lo que hay en el universo y todo lo que la gente dice ser verdad, lo único en lo que vos podés confiar que es verdad es esto. Esta es la verdad. La verdad es que es la palabra de Dios. Vos podés no creerlo, pero no podés cambiar el hecho de lo que es. Es la palabra de Dios. Es en verdad la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, entonces esta es la forma en la que tenemos que recibirla. Como la palabra de Dios, como los tesalonicenses, ¿no? Por eso en Mateo 10:40, cuando Jesús manda a sus discípulos, Él dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando una persona está recibiendo la palabra que el predicador de la palabra está dando, no solamente está recibiendo al predicador de la palabra, está recibiendo al que le mandó a predicar la palabra porque Él es la fuente verdadera de esto. La actitud que todos debemos tener frente a la palabra es la que tuvo Cornelio cuando llegó Pedro a predicar ahí en Hechos capítulo 10, versículo 33, que es la misma de los tesalonicenses. Cuando llega Pedro a su casa, después que vino toda esta situación con la revelación del ángel y que lo traen a Pedro hasta ahí, él dice así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Una persona que va a tener el efecto transformador en la palabra de Dios es una persona que tiene esta misma actitud. Estamos acá para escuchar que nos digas todo lo que Dios te dijo que nos digas. Y nosotros lo vamos a escuchar de parte de Dios. Déjame hacerte la pregunta, ¿es esta la actitud con la que vos te sentás a escuchar cada vez que la palabra de Dios es expuesta? Porque esto es el medio por el cual Dios obra en los corazones para traer el efecto de la palabra en la vida de personas. Esto es lo primero que pasa cuando una persona va a ser salvada por la gracia. Hay un cambio hay una actitud específica en cuanto a la predicación y a lo que se me está diciendo. Claro, no tenés que tomar todo como palabra de Dios. El hecho de que Dios use medios naturales, como la predicación, pone esto en un gran peligro. Pénsalo, si Dios predicaría su palabra con una voz que viene del cielo y todo el mundo la escucha, entonces no hay cómo errarle. No. Dios está hablando, todos lo saben. Ahora, Dios no habla de esa manera. Ocasionalmente en la historia del mundo, Dios ha usado momentos en donde Él ha hablado de una forma directa. Pero en general Dios lo hace a través de medios naturales, o sea, a través de la palabra escrita y la predicación de la palabra. Pero el hecho de que Dios lo haga de esta manera nos pone en un problema. Y es que muchos falsos predicadores se paran y dicen hablar en nombre de Dios. Y entonces personas ingenuas que no pueden corroborarlo son engañadas y son usadas como presas de depredadores que se atribuyen a ellos ser el hombre de Dios, que se paran adelante y tienen una Biblia en su mano y te hablan, pero cuando te hablan no te están explicando lo que dice el texto bíblico. Cuando te hablan, ellos están hablando sus propias ideas y están usando el texto bíblico para poder manipular y llevar a las personas a pensar lo que ellos están queriendo que piensen. No están explicando la palabra de Dios. Esas personas no deben ser escuchadas como de parte de Dios. Porque lo que Pablo está diciendo acá, que ustedes me escucharon como de parte de Dios o como las palabras de Dios, tiene que ver con un hombre que está hablando verdaderamente las palabras de Dios. ¿Y qué significa hablar las palabras de Dios? Bueno, lo hemos estudiado muchas veces en nuestra iglesia. Es interpretar el sentido que el texto tiene,
que el autor original quiso comunicar. Eso es lo que significa este pasaje y nada más. Entonces todos esos charlatanes que se llaman a sí mismos apóstoles y predicadores, los hombres de Dios, no deben ser escuchados a no ser que lo que estén hablando sean las palabras de Dios en el sentido propio del texto. Y las personas que están en esos lugares tienen que escapar de esos lugares. Porque solo la palabra de Dios puede salvar y puede edificar. ¿Sí? Ellos son falsos maestros, son lobos rapaces. Pero no fue así con Pablo. Pablo llegó predicando la palabra de Dios y los tesalonicenses escucharon lo que Dios decía. Y algo más agrega al final. Esa palabra de Dios es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate, en estos que creen, la palabra de Dios actúa. Ese verbo que aparece ahí, actúa, es una palabra muy, muy particular, muy especial. Es la palabra energeitai. Ya sé. ¿Por qué hablar en griego si no entendemos nada de eso? Pero quiero que escuches esta palabra. Energeitai. Energía. Es la palabra energía que viene, que está relacionada con esto, ¿no? La idea de que actúa, la palabra de Dios actúa, tiene este sentido de energizar. En el uso que tiene esta palabra en el Nuevo Testamento, casi cada vez que se usa esta palabra, se usa para hablar del poder de Dios que va a cumplir todo lo que se propone. Es un poder soberano, es un poder ilimitado, es un poder eficaz que va a hacer lo que se propuso hacer. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en el corazón. La palabra de Dios no opera en la vida del creyente como una insinuación sutil que le sugiere al creyente qué es lo que debería hacer, sino que la palabra de Dios opera en el creyente como un poder que le mueve mucho más de lo que él imagina hacia lo que Dios planeó para que su vida llegue a ser. Es una energía. No siempre la podés ver o entender, pero la podés muchas veces sentir. Cuando estás escuchando la palabra de Dios y sentís que Dios te está agarrando del cuello, ¿no es cierto? Y te está poniendo, ¿no es cierto?, en tu lugar, o que Dios te está corrigiendo, ¿no es cierto?, que Dios te está alentando, te está fortaleciendo, te está aclarando, te está dando convicción. Todo eso es esa energía, es ese poder de Dios en acción a través de su palabra. El poder de la palabra de Dios que actúa en los que creen comienza en el momento de la salvación. Porque dicen los textos bíblicos que es la palabra la que nos hace nacer. Ahí en Santiago 1:18 dice, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, cuando escucha la palabra, es esa energía, es ese poder de Dios que hace que el que estaba muerto viva. En el que cree, ese poder le trae a la vida. Pero no termina ahí. El poder de la palabra de Dios va a seguir obrando. Y por eso dice en el versículo, bueno, ahí leí Santiago 1:18, pero mirá el versículo que sigue, Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La energía de la palabra no solo me trajo a la vida, sino que ahora es la que sigue salvando mi alma del poder del pecado. Y por eso es que yo debo tener una disposición continua a la palabra, porque es mi única esperanza para la transformación completa de mi vida. Y debo mantener esa actitud frente a la palabra.
recibirla con mansedumbre, o sea, con humildad. Esa palabra que ya fue implantada en mi ser, ahora la debo recibir cuando la escucho con esa actitud para que ella me transforme. Es ese poder. Y opera en vosotros los creyentes. Las palabras de los hombres jamás van a lograr este resultado. No hay ningún nivel de elocuencia o apelaciones que puedan lograr el efecto que la palabra produce en el corazón de los que creen. Cuando un hombre cree en la palabra, es el poder de la palabra que le da vida y le transforma completamente. Y esto es lo que pasó a los tesalonicenses, el pasaje que estábamos leyendo ahí. Volviendo entonces, dijimos, el efecto transformado de la palabra de Dios opera en aquellos que la reciben con fe. Y esto es lo que Dios tiene que hacer. Pero vamos a escuchar el testimonio de personas que lo hicieron. Creyeron. Y ahí vamos a ver ese efecto, lo hemos estado viendo. Segundo lugar, el efecto transformado de la palabra de Dios genera un nuevo patrón de vida en los salvos. Genera un nuevo patrón de vida en los salvos. Cuando una persona cree en la palabra y es transformada por la palabra y ese poder empieza a actuar, las cosas no pueden quedar igual. Todo va a cambiar. Y mirá cómo cambió. En el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, está conectándonos, ¿cierto?, con ese poder transformador. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ustedes, ahora imitando a los judíos o a las iglesias que están ahí en Judea. Este concepto de imitar, ya lo había dicho antes. Mirá en el versículo 6, en el capítulo 1, versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los que creyeron y la palabra obró en sus vidas, ahora que se vuelven imitadores. Esto es algo que esperaríamos porque esta idea de imitar es una de las ideas más básicas de lo que significa ser un cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Bueno, ser un cristiano es, al principio se usó esa palabra como una forma despectiva para hablar de esta gente que hacen todo lo que hace Cristo. Se parecen a pequeños cristos que andan todos deambulando por ahí. Al principio la palabra cristiano no era una palabra de honra, sino de menosprecio. Pero tenía esta connotación. Son personas que se parecen a Cristo. Sus vidas fueron transformadas hasta ese punto. Ser un cristiano es ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue al maestro para ser cada vez más como el maestro. Y cuando el discípulo llega a ser perfeccionado, es como su maestro. Ser cristiano es imitar. De esto se trata la vida cristiana. Aprender de otro. Ahora, ¿cómo imitamos a Cristo? Bueno, esto no es de una manera mística o personal, sino de una manera conjunta. A medida que nosotros miramos a nuestros hermanos, vemos en ellos las marcas de Cristo. Y los más nuevitos van viendo a los más maduros y dicen, bueno, ¿cómo es ser un cristiano? ¿Cómo es vivir la vida de Cristo? Ahí está. Como Él lo hace, así lo haces vos. Y este principio de imitación se vuelve en la esencia de lo que es la vida cristiana. Vos tenés que aprender ahora y aprender de otro que te va a enseñar, que te va a modelar cómo se vive. Claro, no somos perfectos, hay muchos defectos, esas cosas vos no las aprendés, tenés que más bien sacarlas y darte cuenta, ¿no es cierto?, lo que se parece o no a Cristo, pero imitar. Pablo se lo dijo, por ejemplo, a los Corintios, por tanto os ruego que me imitéis, le dijo. Y más adelante también a los Corintios le dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Entonces ahora a los tesalonicenses Pablo le dice, esto es lo que pasó con ustedes. No solo había que decirles que imiten, pasó. De repente ustedes empezaron a imitar. Y esto es un testimonio del efecto del poder de la palabra en la vida de estas personas. Porque cuando una persona es salvada por el poder de Dios, se vuelve un discípulo. O sea, no hay salvos que no son discípulos. Ser creyente y ser discípulo es una misma cosa, ¿no? Ser discípulo es estar siguiendo a Cristo. ¿Y cómo seguís a Cristo? Bueno, a medida que los creyentes te van enseñando y vas aprendiendo y tu vida se va pareciendo más a la de ellos y a la de Cristo. Entonces, es un principio general, pero presta atención a un detalle. En el versículo 6, Pablo le había dicho que ellos, los tesalonicenses, los habían imitado a nosotros, dice la palabra, y al Señor. O sea, cuando Pablo llegó a Tesalónica y se empezaron a convertir, ellos nunca habían visto un creyente. Y entonces lo único que tenían era Pablo y al equipo misionero. Entonces empezaron a imitarlo a Pablo. Lo que Pablo hacía, ellos hacían. Todo. Querían absorber, querían preguntar, querían estar siempre con él. Y empezaron a imitar todo de Pablo. Pero no solamente lo imitaron a Pablo, porque acá, en el versículo que estamos viendo, en el 2.14, ¿a quién imitaron? A las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pero ¿cómo imitaron a las iglesias de Judea si ellos estaban en Tesalónica? Es otra provincia. Es como decir otro país. Es una cultura distinta, es una región muy alejada. 3 semanas de convertido y ya están imitando a lo de... Esto no se puede. La imagen sería esta. Cuando Pablo llegó y les predicó el Evangelio, les empezó a enseñar cómo tenían que vivir. Y Pablo sabe que una persona, para saber cómo vivir, necesita un ejemplo, un modelo. Entonces ellos nunca habían visto una iglesia cristiana. Recién se convierten. Entonces Pablo le empieza a contar. Mira, allá en Judea, que Judea es donde está Jerusalén, ¿no? Es la zona de Israel. Allá en Judea es donde empezó todo. Donde están los primeros cristianos. Y les voy a contar cómo fue que empezó. Mira, cuando llegó el día de Pentecostés y se predicó, empezó la vida de la iglesia. Y la iglesia allá en Judea lo que empezó a hacer fue a reunirse todos los días a estudiar la Biblia. Y se juntaban en las casas, partían el pan, las oraciones, tenían comunión unos con otros. Y empezó a contar cómo era la vida de las iglesias. Hasta que llegó la persecución. Y con la persecución se desparramaron y no hay una sola iglesia, hay muchas iglesias ahora. Y se siguen reproduciendo. Pero estas iglesias son iglesias que se juntan en las casas y en lugares públicos a estudiar la Biblia y están predicando y alcanzando muchas comunidades y ahí están los tesalonicenses con los ojos abiertos, ¿no? Escuchando todo. ¡Wow! Eso es lo que tenemos que hacer, decían. Todo lo que hacen allá. Y empezaron a hacerlo. Sin nunca haber conocido todavía la iglesia de Judea, ellos los están imitando, están haciendo todo lo que Pablo les cuenta. Las iglesias de Judea, como les digo, son las primeras iglesias que sirvieron como un patrón y un modelo para todas las iglesias después, ¿no? Y después otras iglesias que imitan a otras iglesias. Y así es como los creyentes aprenden y mantienen lo que significa vivir una vida como iglesia, imitando a otros. Agrega un detallecito más. Estas iglesias son las iglesias de Dios. ¿Se diste cuenta? No es la iglesia del pastor tal, es la iglesia de Dios. No es de nadie la iglesia, de ningún hombre, de ninguna denominación, de ningún grupo. Es la iglesia de Dios. A Él le pertenece. Y es la iglesia de Dios. Y dos cosas, mira, están en Judea, pero primero puso esa otra frase, en Cristo Jesús, que están en Judea. O sea, estas iglesias están en esta región, en Judea, pero sobre todo están en Cristo. Están seguras en Cristo, están dentro de Cristo como de forma orgánica, en un gran cuerpo. No son iglesias autónomas o aisladas, son iglesias que están en Cristo. ¿Sí? Son parte de todo el cuerpo, hay un solo cuerpo que es Cristo.
Y esta imitación, mirá hasta dónde llegó. Empezaron a imitar a todas. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ustedes tuvieron que imitar a las iglesias aún en esto, ¿no? En el padecimiento. Tenés que acordarte de algo. Pablo está hablando acá de cómo tuvieron que padecer las iglesias de Judea. Pero ¿quién fue el que empezó la persecución contra las iglesias de Judea? Él. ¿Se acuerdan que Pablo antes no era Pablo, era Saulo? Y Saulo fue el que estaba al frente del primer asesinato de un creyente, y a partir de ese día empezó la persecución que hizo que se tenga que desparramar toda la iglesia, toda la gente de Judea, y se funden todas las iglesias. Y Pablo salió a perseguirlos a donde pudiera para matarlos, y después Dios los salvó, ¿no? Pero Pablo le está contando esto mismo. Ya no es Saulo él. Él es Pablo, es otra persona salvada por gracia. Entonces, las iglesias de Judea padecieron. Y ahora ustedes están padeciendo también de los de su nación. Claro, yo les conté, cuando empezó la iglesia en Tesalónica, las cosas se pusieron difíciles muy rápido. Y a partir de ahí siguió la presión. Y la persecución de estos creyentes no vino de gente que vivía del otro lado del mundo. Era su gente. Los que empezaron a enojarse contra los cristianos y a querer perseguirlos y matarlos fueron sus vecinos, sus barrios, su familia, su propia nación, su propia gente. Y nosotros hablábamos en el Sermón del Monte, cuando veíamos la última bienaventuranza, que ser perseguido es parte de lo que te confirma de que vos sos de Cristo. Porque si vos fueras del mundo, el mundo te amaría, ¿no? Pero como no lo sos, no te ama, te odia. Odia todo lo que vos amás y defendés. Entonces, ser de Cristo es sinónimo de padecer persecución. Y las iglesias ahí estaban sufriendo, y en Tesalónica también. Todos sufriendo por la causa de Cristo. Y esto es un testimonio del obrar de la palabra en sus vidas. Me gustaría hablar más sobre eso, pero tenemos que cerrar, y déjenme ir al tercer punto. Entonces, estamos viendo el efecto transformador de la palabra de Dios, que opera en aquellos que la reciben con fe, genera un nuevo patrón de vida en los salvos, y en tercer lugar, expone el rechazo de corazones rebeldes. Ese efecto transformador de la palabra de Dios, por un lado, transforma a un grupo, pero con otros expone hasta qué punto se puede endurecer un corazón y cuánto se puede rebelar contra la verdad. Miralo en la última parte, cuando habló de los judíos que estaban persiguiendo a los creyentes allá, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Vos te das cuenta la diferencia? Están los tesalonicenses y llega Pablo y habla de parte de Dios. ¿Y qué hacen los tesalonicenses? Esto es palabra de Dios. Nos abrazamos a eso, lo creemos y eso les transforma. Pero acá está el otro lado. Personas que lo rechazan. Y como lo rechazan, les molesta. Como les molesta, lo van a buscar destruir. Y al profeta, en vez de tomarlo como palabra de Dios, lo vamos a matar. A Cristo, a quien se refiere este evangelio, que es el Rey, a él lo vamos a matar. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Vos entendés también quiénes son estos que rechazaron a Cristo? Menciona ahí, son los judíos. Los judíos, que eran el pueblo de Dios. O sea, ellos son los que tenían la palabra de Dios. Ellos tenían el testimonio, ellos tenían tantos beneficios. Pero eso te deja ver algo. Una persona
que tiene todas las oportunidades, todos los beneficios, puede ser la persona que más se endurece a la verdad del Evangelio. Crecer en el hogar de un papá cristiano que te enseñe la palabra de Dios de chiquito no hace la diferencia frente a tu respuesta a la palabra. Porque acá tenés, mira, a estos judíos que la tuvieron, la memorizaron, la sabían y mataron a Jesús y mataron a los profetas. Y tenés a los tesalonicenses, que son paganos, idólatras, no saben nada, pero llegan y la escuchan, la abrazan, la creen, son transformados totalmente. Qué triste, ¿no? Que ellos que podrían haber respondido terminan tan mal. No solamente mataron a los profetas, a nosotros nos expulsaron, nos echaron fuera y no agradan a Dios. Tal vez como Pablo, algunos de ellos piensan que están sirviendo a Dios con lo que hacen. Pero ¿cómo va a agradar a Dios resistir la verdad, el mensaje de Dios? Sí, sé que no les gusta escucharlo, pero es lo que Dios dice. Y todos los que se rebelan contra la palabra de Dios no agradan a Dios. Y eso es lo más importante en esta vida, ¿no? Y se oponen a todos los hombres. Son los enemigos de la humanidad. Son el peor peligro para la raza humana. Porque estas personas, o sea, rechazar la verdad y querer frenar la verdad, hace atentar contra lo que más se necesita en este mundo, con lo único que puede traer esperanza y verdadera salvación. Ellos se oponen a todos los hombres. Ellos nos están persiguiendo a nosotros y piensan que nos persiguen a nosotros, pero en realidad a todos se oponen, porque nosotros somos embajadores de Dios, estamos predicando la palabra de Dios al mundo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Te das cuenta? De nuevo Pablo va a mostrar, para que los gentiles se salven, ¿qué necesitan? Que les hablemos la palabra de Dios. Y si estas personas no nos dejan hablar la palabra de Dios, no se van a salvar. Ellos se oponen a todos los hombres. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Qué triste que los que tenían tantas oportunidades, que podrían haber respondido de la misma manera que los tesalonicenses, haber creído, se endurezcan, lo rechacen, no lo quieran, aún se pongan en contra. Y eso lo que muestra es la profundidad de su pecado, cómo su pecado va a crecer y al final, ¿no es cierto?, cómo va a terminar la historia. La ira de Dios que llega hasta el extremo. El castigo más grande de Dios sobre una humanidad en oscuridad y en rebeldía va a ser para aquellos que escucharon y que rechazaron y que se resintieron y que se opusieron al avance del mensaje de la palabra. Eso nos pone una gran responsabilidad a todos los que estamos acá, porque hoy todos estamos escuchando. Y la palabra de Dios te llama y te dice, cree, Cristo es el Salvador. Deja tu vida de pecado y vení a Cristo y Él te va a perdonar, te va a limpiar. Hacelo, reconocelo como el Rey de tu vida y seguilo. Y vas a disfrutar de todos los beneficios de su reino. Y muchos responden en fe. Que vos no seas el que se endurece para su propia perdición. Hoy clama a Dios por salvación y Él te va a salvar. Y te digo, aún en la reunión que viene ahora, en un ratito vamos a tomar un recreo y después va a venir la reunión, vas a escuchar testimonio tras testimonio. No pienses en ellos, no pienses en la gente que está hablando. Pensá en la gracia de Dios que obró en sus vidas. Alabalo a Él por lo que Él hizo. Y que Dios sea glorificado en todo lo que vamos a hacer también ahora. Oramos para terminar. Padre, tu palabra
es verdad. Y ella es poderosa para salvar. Lo creemos. Y por eso es que hoy disfrutamos de ese efecto en nuestras propias vidas. Te pido, Señor, por cada corazón hoy acá. Sigue obrando para salvación y para edificación. Y que tú seas glorificado en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.